Pues doy gracias a Dios, como siempre, la oportunidad que me da de exponer su palabra, ¿verdad? Y siempre voy a decir que es un mensaje importante, porque pues es palabra de Dios, ¿verdad? Pues vamos a Primera de Pedro, ahí va a estar nuestro mensaje, un importante mensaje. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice así la palabra de Dios: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. He titulado el nombre de esta predicación como El precio de la adopción. El precio de la adopción. Vamos a orar. Dios y Padre Santo, estamos dando gracias, Señor, en esta tarde por tus infinitas bondades, Señor, que tú demuestras día con día para con nosotros. Señor, una de ellas es podernos congregar, alabar tu nombre, Señor, a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos des oídos prestos, Señor, sabiendo que es tu palabra la que nos habla a nuestros corazones. Señor, que tú quites cualquier distracción de nuestra mente, que nuestro corazón también pueda guardar tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. En una entrevista en Estados Unidos a un hombre famoso, le preguntaron qué opinaba de la vida después de la muerte. A lo que él contestó: cuando muera, he dicho que pongan mis cenizas en una bolsa de basura. No me importa dónde vayan mis cenizas. No malgastes tu dinero en mi tumba. Estoy más preocupado por mi alma. Mucha gente ha estado y está en esta condición. No han experimentado la paz que trae al alma cuando Cristo perdona tus pecados. Pero cuando Cristo ya ha perdonado tus pecados, esta paz, esta confianza sobreabunda. Y ahora podemos decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta paz, esta confianza, ¿la obtuvimos porque éramos mejores? ¿O porque no éramos tan pecadores como los demás? La respuesta está en el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Porque su grande misericordia nos hizo renacer. Fue su misericordia la que nos hizo renacer. ¿Para qué? Más adelante dice: para una esperanza viva. No para una esperanza incierta, no para una esperanza insegura, ni siquiera para una esperanza dudosa, sino para una esperanza viva. Y está viva porque está sujeta, porque Cristo resucitó de los muertos. Dice: por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Grandes ídolos, a veces llamados dioses de la humanidad, como Mahoma o Buda, que fueron muy influyentes en su época, murieron y se quedaron ahí. Pero el verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo, no se quedó ahí. Él resucitó y está en medio de nosotros. Y es por eso que tenemos una esperanza viva. Pero no solamente nos da paz en el alma, no solamente nos hace renacer, no solamente nos da una esperanza viva, sino que también nos justifica y nos promete una herencia. Dice en el versículo 4: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La palabra de Dios nos está diciendo que Cristo nos preserva una herencia que es eterna, una herencia que es preciosa, y esa herencia nadie la podrá robar. Cristo fue a preparar una herencia que está apartada para ti. Es muy agradable cuando una persona nos invita a su casa y ha preparado algo especialmente para ti. Sin duda, la muestra, la sensación de cariño está presente. Pero aquí es el creador del universo, es tu creador,
es el Dios Santo. Es aquel mismo Dios que nadie podía ver antes porque su santidad era sobreabundante. Ahora es el mismo Dios que nos fue a preparar morada y lo veremos cara a cara. Y no solamente lo veremos, sino que habitaremos con Él. Pero mientras llega ese tiempo en aquella morada, mientras llega ese momento de gloria con el Señor, mientras llega ese momento de gozo con Cristo, Dios nos promete algo en esta tierra y que para el creyente es un ancla segura. Y lo vemos en el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aquí hay una frase clave que puede sustentarnos en este tiempo. Mientras llega ese momento de gloria en el cielo, Cristo nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esto enfatiza el poder protector de Dios, es decir, protegidos por su poder. Nos deja una convicción de seguridad frente a todo aquello que nos amenaza. Frente a un mundo inseguro, tenemos la mayor seguridad, el poder protector de Dios. Y no temamos, hermanos, que ya no nos regimos bajo la ley, bajo los mandamientos, en donde podíamos habitar bajo el poder de Dios si cumplíamos esos mandamientos. Ahora estamos en el lado de la cruz y somos protegidos por la gracia de Cristo, que es mediante la fe. Porque si nosotros fuéramos protegidos por el poder de Dios, por nuestra obediencia, muchas veces estaríamos desprotegidos y el mal ya nos hubiera consumido. Pero gracias a Dios, que es por su gracia, que habitamos en ese poder protector. Grandes bendiciones que gozan los hijos de Dios, una esperanza viva, renacernos nuevamente, paz en el alma, una herencia eterna. ¿Usted, hermano, se siente bendecido por parte de Dios? La misma Biblia nos dice que mantengamos el gozo ante todas estas cosas. Pero antes de que venga esa herencia eterna, esa herencia preciosa, vendrán pruebas que provocarán aflicción. Lo vemos en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero no se desanime, hermanos. La palabra de Dios nos está diciendo que las pruebas tendrán lugar por un poco de tiempo. Nos está diciendo que comparadas con la eternidad, las pruebas no durarán mucho. Leía algo muy importante que decía que si nosotros juzgamos el amor de Dios en base a nuestro dolor, terminaremos creyendo que Él no nos ama. Si nosotros juzgamos la fidelidad de Dios en base a nuestro sufrimiento, terminaremos creyendo que Él no es fiel. Pero la iglesia de Dios debe de entender que el sufrimiento a veces es necesario para que sus propósitos sean cumplidos. Dice la palabra de Dios ahí en la última parte del versículo: si es necesario, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas. Y esto, hermanos, me recuerda a Apocalipsis 21:8, en donde los primeros en la lista que no entrarán o no tendrán parte en el reino de Dios son los cobardes. Porque el creyente es llamado a una constante aflicción. Cuando alguien te lastima o te ofende, el mundo te dice que regreses mal por mal. Tu carne te dice que guardes rencor. Pero Cristo te dice, ama a tus enemigos. Y cuando lo hacemos, nuestra carne se aflige. Nuestra carne pecadora se aflige a ello. El mundo nos dice, satisface tus deseos. Pero Dios nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Nuestra carne se aflige también por ello. Cuando estás en pecado, el Espíritu Santo te aflige para que confieses tu pecado. En todo momento, el cristiano está en aflicción. Ser adorador te va a costar. Ser hijo de Dios te va a costar. El precio de la adopción. Estas son cosas que diariamente podemos llegar a vivir.
Amar a nuestros enemigos nos aflige. El vivir en santidad, procurar vivir en santidad, nos va a afligir. El Espíritu Santo nos va a afligir. Pero vendrá un día, una verdadera prueba que provocará aflicción. La pregunta es, ¿quién será aprobado? La misma Biblia nos lo contesta en Salmos, si me puede acompañar en Salmos. Salmos 11, 5. Jehová prueba al justo, pero el malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Jehová prueba al justo. Podemos llegar a pensar, hermanos, ¿quién de aquí es justo? Pues si ya has recibido a Cristo, delante de Dios eres justo, por la justicia de Cristo. Si todos aquí hemos recibido a Cristo, todos aquí somos justos. Y dice la palabra de Dios que Jehová te probará. Es por eso, hermano, que quiero que veamos dos propósitos por los cuales los hijos de Dios, los justos de Dios, son probados. Primero, para recordarte que tienes al Dios Todopoderoso. Si me puede acompañar, hermanos, a Juan capítulo 5. Juan 6. Juan 6, 5. Dice así la palabra de Dios: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Vemos, hermanos, que surgió un problema. Surgió algo fuera de lo común: darle de comer a 5,000 hombres. Jesús alza sus ojos y ve una gran multitud. En otros pasajes nos dicen que estaban en el desierto. Y Jesús voltea a ver a Felipe y le dice: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Y la Biblia nos dice que esto lo dijo para probarle. Le pregunta a Felipe: ¿qué vas a hacer? Felipe alza sus ojos y ve a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ve a 5,000 hombres, un gran problema. Llegará el tiempo que nos tocará estar en la posición de Felipe. Llegará el tiempo en el cual estemos en el desierto. Llegará el tiempo en el que hacemos nuestros ojos y veamos un gran problema. Y vendrá a nuestra mente: ¿qué vas a hacer? Muchas veces alabamos el gran poder de Dios. Creemos que tenemos a un Dios todopoderoso. Pero la prueba te hace palpar ese poder en el que crees. Te hace ver el poder de Dios en acción. Vemos la reacción de Felipe en el versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. La solución de Felipe se limitó a lo palpable. La solución de Felipe se limitó a sus condiciones. Dice: no bastaría ni para que tomasen un poco. La prueba nos orilla a darnos cuenta que somos limitados. La prueba nos orilla a darnos cuenta que necesitamos de Cristo. Y vemos en el versículo 13, dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Cuanto mayor es la prueba, mayor es su poder. Felipe vio cestas llenas de donde no había nada.
La prueba te hará ver con mayor claridad el poder de Dios. Pero hay que darnos cuenta, hermanos, que por un momento le pasó la responsabilidad a Felipe. Le preguntó, ¿qué vas a hacer? Y Felipe, viendo esa gran multitud, 5,000 hombres, viendo sus 5 panes, se limitó a sus condiciones. La prueba nos hará ver cómo cobramos fuerzas de donde no había. La prueba nos hará ver dónde salen recursos de donde no había. La prueba nos hará sentir paz y consolación de donde los demás no creen que podamos sacar. Y es el poder de Dios en acción. Porque Dios es fiel, porque juntamente con Él nos dará la salida. 1 Corintios 10:13. Vemos, hermanos, que en un momento Jesús le dice a Felipe, ¿qué vas a hacer? Lo probó, pero no vemos que lo dejó solito a Felipe. Vio el gran poder Felipe de Dios. Vio el poder de Dios en acción. En una prueba tan grande, vio un poder más grande que la prueba. La prueba de Dios nos hace ver el poder de Dios en acción. Pero ahora veamos el siguiente propósito por el cual Dios prueba a sus hijos. Dios prueba a sus justos. Porque vimos, hermanos, que Dios prueba al justo. Y lo vemos en 1 de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Tu fe no puede ser preciosa delante de Dios porque hay algo que le estorba. Es por eso que la palabra de Dios compara la fe al oro, porque el oro lleva un proceso de purificación, en donde se tiene que quitar toda impureza, se tiene que quitar todo aquello que no es oro. Puede ser la plata, puede ser la piedra, otros metales que no sean oro, pero tienen que ser quitados. Pero para que el oro pueda ser purificado es derretido en un horno. Luego el cloro burbujea a través del líquido. El oro se purifica a través de un proceso de calentamiento de alta temperatura, dependiendo de la pureza del oro. Nuestra fe a veces tiene otras cosas como el oro, que es por eso que no puede ser preciosa delante de Dios. Nuestra fe a veces tiene cosas que le evitan ser hallada en alabanza. A veces nuestra fe tiene impurezas que le limitan a ser de honra y gloria a Dios. Y es por eso que Dios usa el fuego de su prueba para quitarnos todas esas impurezas. Hermanos, es algo que es cierto y todos sabemos, pero a veces se nos olvida. Dios nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos. Sin duda, Dios nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos. Nosotros tal vez no podemos ver a simple vista esas impurezas que hay en nuestra fe, pero Dios las ve. Y dice Dios que va a quitar todas esas impurezas para que nuestra fe sea hallada más preciosa que el oro. Conozco a un joven que le ha entregado su vida al Señor, le ha entregado sus sueños, le ha entregado sus propósitos, le ha entregado sus fuerzas. Un día este joven tuvo un accidente que en un momento le imposibilitó caminar bien. Pasó por muchos días de angustia, muchos días de duda, preocupado por este accidente, y finalmente llegó la reacción humana y carnal que tuvo este joven y que gran parte de aquí tendríamos. ¿Por qué permitiste que pasara esto en mí? Si yo te había dado mi vida, si yo te había dado mis propósitos, si yo te había dado mis sueños, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a los demás que están en el mundo? ¿Por qué no a él que es tan pecador? A veces llegamos en esa
posición. ¿Por qué a mí, Dios? Este joven, escuchando a Dios a través de otra persona, le dijo: tú le has entregado casi todo al Señor. Él ha permitido esto para que le entregues una cosa que te falta: tu salud. Tu salud te hace depender de ti y de Dios. Y Dios quiere que le entregues tu salud. Si a ti no te hubiese pasado esto, tú no se la entregarías a Dios. Y hermanos, este joven no con su vida, no con sus palabras, ni siquiera se podía percatar de que dependía de sí mismo. Y es por eso que Dios nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos. Dios sabía que había esa impureza de dependencia en sí mismo. En ese momento el joven escucha dentro de sí: entrégame tu salud. Y es muy difícil, hermanos, pensar en entregar a Dios algo tan apreciado, pero que te hace depender de ti mismo. Esa es una impureza que Dios quiere quitar. Y sin duda para ese joven no fue algo agradable el no poder caminar bien, el pensar si iba a tener más consecuencias. Pero Dios tuvo que usar la prueba para quitar esa impureza, esa dependencia de sí mismo. De igual manera, hermanos, Dios conoce nuestras impurezas. Dios te conoce más de lo que tú te conoces. Si tú estás consciente de que hay una impureza en ti, te animo, hermano, que la entregues al Señor. Yo no lo sé, puede ser el amor al dinero, puede ser tu propia dependencia, puede ser una costumbre habituada de pecado, puede ser que te estés alejando de tu Dios, pero Dios en ese momento usará el fuego de la prueba para quitar esa impureza, para que sea hallada más preciosa que el oro. Y veamos, hermanos, lo que nos dice en Isaías. Isaías 1:25. Isaías capítulo 1, versículo 25. Dice así la palabra de Dios: y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Todos, hermanos, vimos que Dios prueba al justo. Dios prueba al justo. Y Dios no te dejará sin que pases por la prueba del fuego. Porque Él quiere quitar, como dice su palabra, Él quiere purificar nuestras escorias. Quiere quitarnos toda nuestra impureza. Y veamos el propósito, hermanos, por el cual Dios nos prueba también. Lo vemos en Zacarías. Zacarías capítulo 13. Versículo 9. Dice así la palabra de Dios: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré. Y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Escuchaba, hermanos, a una persona que decía que regularmente el cristiano se acerca verdaderamente a Dios, y usó esas palabras. El cristiano realmente se acerca a Dios solamente, y es algo fuerte, cuando se está muriendo en cama.
Es cuando empiezas a clamar a tu Dios. Pero es necesario, porque Dios quiere limpiar tu impureza. Dios quiere que lo invoques. Si tú sabes tu impureza y la estás reteniendo, te animo que la entregues al Señor. Porque dice la palabra de Dios que los fundiré como se funde la plata. Y vimos, hermanos, que el oro, dependiendo de su impureza, es el grado de calentamiento en su proceso. ¿La prueba es una bendición de Dios? ¿La prueba puede ser considerada una bendición de Dios? La palabra de Dios dice que sí. Job, capítulo 7. Job, capítulo 7. Versículo 17 y 18. Job, capítulo 7, versículo 17 y 18. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Qué es el hombre? Apenas, hermanos, escuchaba a una hermana que decía que estaba agradecido a Dios por la prueba que estaba pasando. Lo dijeron por allá atrás, porque Dios se interesa en ti. Dios quiere limpiarte. Y es una gran bendición que Dios esté al tanto de sus hijos. Es una bendición que aún la prueba nos ayude para que tengamos una fe más preciosa que el oro. Sin duda, la prueba es una bendición de Dios. Podemos llegar a pensar, hermanos, y es por eso que puse el título, El precio de la adopción. Vimos en Salmos que Dios prueba a los justos y vimos que si somos nacidos en Cristo, somos justos delante de Dios por la justicia de Cristo. Podemos llegar a pensar, cuando yo estaba escribiendo esta predicación, puse a pensar, y entonces los injustos, los que no han recibido a Cristo, no pasan por esta prueba, no pasan por este fuego los injustos. Y en ese momento viene en mi mente Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Versículo 42. Dice así la palabra de Dios. Primero, Dios contestó mi pregunta. ¿Qué hay de aquellos que no son justos delante de Dios? ¿Qué hay de aquellos que no son sus hijos? No pasan por ese fuego. No pasan por el fuego de la prueba. Pero dice en el versículo 42, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Los injustos experimentarán otro tipo de fuego. Los injustos experimentarán un fuego eterno. Vimos en la palabra de Dios que este fuego de la prueba es por un poco de tiempo. Pero automáticamente viene la respuesta de los justos, de aquellos que son probados, en el versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces los justos, aquellos que fueron probados, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. No se desanime, hermano. La prueba, el fuego de la prueba es necesario para que tengamos una fe preciosa, más preciosa que el oro, y que sea hallada en alabanza.
Vimos, hermanos, que si tenemos una impureza y nosotros realmente sabemos, estamos conscientes de esa impureza, es necesario que se la entreguemos al Señor. Porque entre mayor es la impureza, mayor es el fuego de la prueba. Lo mejor está por venir. Tal vez ahorita pasamos por el fuego de la prueba, pero dice la palabra de Dios, los justos resplandecerán. Nos espera una herencia eterna con Dios. Y es por eso el precio de la adopción. Vamos a orar. Dios y Padre Santo, estamos dando gracias, Señor, en esta tarde por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Señor, sin duda, tú estás en control de todas las cosas. Señor, tú escoges los pasajes, porque es tu palabra, Señor, tú escoges los pasajes para hablar a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, sabemos que sin duda todos tendremos que pasar por el fuego de la prueba, porque lo ha declarado tu palabra, tú pruebas a los justos. Somos justos delante de Cristo, delante de ti, por la gracia de Cristo, por la justicia de Cristo. Señor, pero también vimos que tú en la prueba nos das una solución. Señor, con la prueba podemos ver con mayor claridad tu poder en acción. Como vio, Señor, Felipe, tu poder, de 5 panes se alimentaron 5,000 hombres y se llenaron las cestas, Señor. A veces tú usas las pruebas para que podamos ver, palpar tu poder en acción. Señor, pero tú también pones la prueba en nuestra vida y te agradecemos por ello, porque es una bendición, porque tú estás al tanto de tus hijos, Señor. Tú usas también la prueba para limpiarnos todas nuestras impurezas de nuestra fe. Señor, te pido que si un hermano aquí conoce su impureza, que la entregues, que él pueda entregarla a ti, Padre. Porque entre mayor es la impureza, mayor es el fuego. Señor, te pido que tú sigas teniendo misericordia para con nosotros, que tú nos des de tu gracia, Padre. Y así, en actitud de oración, le dejo el púlpito al pastor. Las pruebas definitivamente llegan. A veces llegarán de la forma más inesperada. Algunas pruebas van a ser en extremo dolorosas, otras más ligeras, pero llegan. Y a cada quien le llegan pruebas según la buena voluntad de nuestro Dios para crecer. Dice Santiago que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es un buen momento. Tal vez usted pasó por pruebas y hoy simplemente quiere doblar rodillas y decir gracias, Señor, porque sé que después de la prueba no quedé igual. Hubo algo de mí que se quedó para bien. Mejoré para bien. Gracias, Señor, por la prueba. Quizás haya alguien aquí en este momento, en este instante, que está pasando por pruebas en su vida. 1, 2, 3, muchas pruebas en su vida, y a veces parece que llegan todas de un jalón. Es buen momento para doblar rodillas y decir, Señor, ayúdame a pasar por estas pruebas. Sé que es lo mejor. Sé que es lo que necesito para crecer, porque tú lo sabes todo. Tú conoces mi corazón.
Dame sabiduría para saber qué es lo que te tengo que entregar para poder pasar la prueba. Y seguramente aquí hay personas que sabemos que tal vez no estamos siendo probados, pero lo seremos en el futuro. Sin duda, ya lo hemos dicho, ya nos ha pasado en anteriores tiempos y seguramente vendrán en el futuro. ¿Por qué no doblar rodillas y decir, Señor, que cuando llegue la prueba, que no me falte la fe, que no me falte la esperanza? El altar está abierto, hermanos. Pasó por pruebas y salió mejor. Venga, agradezca a Dios. Está pasando por pruebas. Venga, pida a Dios fuerza, fe. Está feliz ahorita, pero sabe que vendrán las pruebas. Venga y diga, Señor, dame fe cuando lleguen. Mientras nuestro hermano toca el piano, les invitamos, el altar está abierto. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por las pruebas. Muchas veces no nos gusta. En algunas hay lloro, en algunas hay pena. A veces duran mucho tiempo, a veces duran pocas horas. Pero gracias porque en nada se compara con el lloro y crujir de dientes de una eternidad sin Cristo. No se compara. Puede haber dolor, puede haber sufrimiento, puede haber pena por unas horas. Inclusive hay gente del mundo que pasa por pruebas en el sentido de tribulaciones, dificultades. Pero si no tienen a Cristo, no se compara en nada eso con lo que seguirá después para ellos. Y en nosotros, por tu gracia, simplemente la prueba dura unas horas, unos días, unas semanas, unos años. Pero en Cristo sabemos que no estaremos en el lago que arde con fuego y azufre, en el horno eterno. Y te damos gracias porque aunque duren muchos años las pruebas, hay un final feliz para el justo. Gracias, Señor, te damos. Bendice, Señor, este tiempo. Bendice, Señor, a nuestro hermano que nos predicó en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.